Esta es la predicación correspondiente al domingo 19 de marzo de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana el pasaje de referencia es Mateo capítulo 25 versículos 1 al 13. Esta es la última parábola en nuestro recorrido narrativo del Evangelio de Mateo. Como la semana pasada, la llegada del reino de Dios se asimila al contexto de una boda. Y es que el reino es un motivo de celebración y de alegría. Es la gran oportunidad esperada durante tanto tiempo. El reino tiene su comienzo con la vida de Jesús, con su enseñanza, sus acciones, con lo que dice, con lo que hace. Sin embargo, aún esperamos su consumación y su cumplimiento total. Por eso la cuestión principal es cuándo Dios lo va a hacer realidad. Pero también, y no menos importante, ¿qué hacemos mientras tanto? A veces cometemos el error de pensar que ya que el reino tiene un horizonte futuro, a nosotros no nos cabe ahora más que esperar y confiar que Dios lo hará. Y es cierto que tanto la esperanza como la confianza, esa fe que confía y esa fe que espera, de la que tanto hemos hablado, son vitales para la vida del cliente. Sin ni una ni la otra, pues no es posible ser fieles al Señor y sin ellas tampoco nuestra vida cristiana carece de sentido. Sin embargo, lo que hacemos a partir de esa esperanza y esa confianza también cuenta. De eso nos habla esta parábola de Jesús sobre las 10 muchachas. De nuevo una boda. En ese caso, no son los invitados a los que se espera, como en la parábola de la boda del hijo del rey, sino que se espera al novio. Según las costumbres de la cultura de Oriente Medio, a los novios los acompañaba un cortejo de las mujeres jóvenes del pueblo hasta llegar a la casa donde los novios van a vivir y donde se celebra la boda. Pero antes de eso, las familias respectivas deben acordar la dote correspondiente, ya que los matrimonios, pues en aquel momento no se concertaban se concertaban familiarmente, es decir, no se basaban en una relación de amor entre los novios, sino pues había un concierto familiar. Esto seguía pues, unos patrones ritualizados que no se medían con la precisión moderna del tiempo, sino con unas convenciones culturales que podían demorarse y sobre los que no cabía una precisión sobre cuándo finalizarían. Así que no queda otra que esperar la llegada de los novios. El reino de Dios es como ese cortejo que espera al novio y que está formado por 10 muchachas que tendrán que armarse de paciencia hasta que llegue el novio. Nos dice el versículo 1 de este capítulo 25. A 5 de esas muchachas se les califica de previsoras y a otras 5 de descuidadas. Versículo 2. Las muchachas descuidadas llevan una lámpara de aceite, pero no una vasija con aceite de repuesto, por si el aceite de la lámpara se consume. Mientras que las muchachas previsoras sí que llevaban ese aceite de repuesto junto con sus lámparas. Unas pensaron que el novio no tardaría tanto y las otras pues al menos albergaron la posibilidad de que el tiempo se dilatara. En la historia de la interpretación de esta parábola, pues se ha especulado mucho sobre el significado del aceite, pero el énfasis en la parábola no está puesto en él, sino en la actitud que tienen las muchachas mientras esperan al novio. La espera se alarga, se ha hecho de noche y las muchachas comienzan a cabecear hasta quedarse dormidas. Pero de pronto, a la medianoche, se oye un griterío tremendo que anuncia la llegada del novio. Versículos 5 y 6. Quizás esta referencia a quedarse dormidas puede resultarnos un tanto extraña. Ya hemos dicho que los patrones ritualizados previos a la celebración de la boda podían demorarse, y esto pudo haber constituido el retraso del novio. Pero dado el énfasis que tiene la parábola y la importancia de la espera, pienso que hay algo más aquí que es importante. Pero para entenderlo hay algo que hay que conocer.
Desde la industrialización y la invención de la luz eléctrica, nuestro patrón de sueño se basa en dormir 7 u 8 horas seguidas. Y solemos pensar que esa ha sido la práctica universal en todas las culturas. Sin embargo, no es así. Antes de la época moderna, se dormían en 2 periodos de tiempo. Había lo que se conocía en la Edad Media como primer sueño, que ocupaba desde el anochecer y que duraba 3 o 4 horas. Y también había un segundo sueño que duraba otras 4 o 5 horas hasta el amanecer. Entre ambos sueños había un periodo en torno a la medianoche de 1 o 2 horas, en las que se realizaba un sinfín de tareas domésticas e incluso se socializaba. Las fuentes históricas, también del mundo antiguo, no solamente de la Edad Media, dan testimonio de este tipo de patrón bifásico en 2 fases para dormir. Saber esto puede iluminar no solo esta parábola, sino otros pasajes también de la Escritura, donde se habla de la vigilia y la oración, donde a medianoche hay un extraño nivel de actividad, y que a veces nos parecen algunos comportamientos extraños porque nosotros presuponemos que las personas están durmiendo de un tirón en un único periodo durante todo el tiempo de la noche. El episodio de Jesús y su discípulo en Getsemaní, un capítulo más tarde, pues que después comentaremos un poco, pues también obedece a este patrón. También tenemos muchos versículos en el Nuevo Testamento, algunos versículos en el Nuevo Testamento que hablan sobre la oración que se hace mientras se velan. Velad y orad. Es algo que se repite en diferentes momentos. ¿Qué sería esa oración que se extiende más allá de ese tiempo de vigilia entre los 2 sueños? Que las chicas se quedaran dormidas durante este primer sueño tendría mucho sentido, y que sea precisamente a medianoche cuando el novio esté llegando puede avalar la idea de que se trata de ese periodo intermedio entre los 2 sueños. De hecho, si no fuera porque en ese periodo intermedio entre los sueños se recupera una gran parte de la actividad cotidiana, no tendría ningún sentido lo que se nos cuenta a continuación en la parábola. Las chicas descuidadas les piden a las previsoras que les presten parte de su aceite porque sus lámparas empiezan a apagarse, versículo 8. Y las previsoras les responden que no pueden porque si así lo hicieran no tendrían aceite ni para unas ni para las otras. Pero lo sorprendente es que les dicen que vayan a comprarlo, versículo 9. ¿Vale? ¿Qué sentido tiene si presuponemos un tiempo de sueño largo durante toda la noche y que por lo tanto toda la actividad comercial estaría completamente inoperativa? Pues no tendría ningún sentido que le diga vaya a ir a comprarlo, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, parece presuponerse como algo completamente lógico que a medianoche estuviera disponible la posibilidad de ir a comprar aceite. Bajo nuestro patrón de sueño de 8 horas, como digo, eso no tiene ningún sentido. Pero bajo el sueño en 2 fases, en el periodo intermedio se realizan distintas tareas, entre las que ir a comprar aceite para una lámpara resulta de lo más plausible, porque, bueno, pues estamos en un periodo nocturno y por lo tanto, ya que se recupera una parte de la actividad diaria, pues esto es una posibilidad. A ellas también les resulta pues normal, es decir, no es algo que se cuestionen, uno les responde, bueno, ahora está todo cerrado, no podemos comprar, prestar no porque no podemos comprar, no hay ningún atisbo en la parábola de esto, sino que les parece muy lógico y se van corriendo a comprarlo. En ese intervalo, el novio llega.
Las muchachas precavidas entran con él, se cierra el lugar para el banquete de boda, versículo 10, y de que cuando las muchachas vuelven, ya sea demasiado tarde. Probablemente porque ya estamos otra vez en este otro periodo de segundo sueño. Y la puerta está cerrada y el novio se niega a abrirles la puerta de su casa. Tenemos otras parábolas donde también ocurre esto, donde alguien interrumpe de noche en la casa de alguien y le dice, no, que ya está, mi familia y yo estamos dormidos, etc. En estas parábolas que aparentemente pueden parecer un tanto extrañas, creo que se iluminan o pasajes que se iluminan precisamente teniendo este patrón claro. La conclusión de la parábola queda resumida en el último versículo, el versículo 13, cuando dice, estad pues muy atentos, porque no sabéis ni el día ni la hora. No sabéis ni el día ni la hora en que el reino de Dios va a llegar, va a consumarse. En nuestras versiones aparece ni el día ni la hora de la venida del Hijo del Hombre, versículo 13. Pero este de la venida del Hijo del Hombre no está en muchos manuscritos. Y hay que tener en cuenta que en el capítulo anterior, en el capítulo 24, versículos 42 y 43, dice, velad, nuevamente se insta esta acción de estar despiertos, porque no sabéis a qué hora debe venir nuestro Señor. La misma idea. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así que este capítulo antes habla sobre la venida del Hijo del Hombre, así que cuando la palabra termina, estad pues muy atentos porque no sabéis ni el día ni la hora, puede haber ocurrido que en algunos manuscritos se añadiera de la venida del Hijo del Hombre como una forma de aclarar, porque quizás algún copista le resultó que quedaba demasiado interrumpido, ¿no? Que no se especificaba que se estaba hablando. Aunque toda parábola, como ya sabemos, habla del reino de Dios. Por tanto, la espera de la llegada del reino de Dios es semejante a ese tiempo de vigilia entre el primer y el segundo sueño, cuando se está velando, ¿no? Y en la medida en que se termina ese tiempo intermedio y se va acercando ese otro segundo sueño, corremos el peligro de quedarnos dormidos. O lo contrario. Es decir, que habría diferentes posibilidades, pero tendría tiene más sentido así. Por lo tanto, la parábola nos dice debemos ser precavidos y no descuidados. Pensar que la llegada del reino puede demorarse y por lo tanto debemos tener una actitud de velar, de estar atentos. Incluso más allá de ese tiempo de vigilia, no sea que cuando el sueño comienza a aparecer de nuevo, nos quedemos dormidos. Por lo tanto, debemos seguir velando y perseverando en oración, que sobre todo en el tiempo de la Edad Media se usaba este tiempo intermedio también, a veces para la oración, para la reflexión, para el estudio, etc. Pidiendo a Dios por la llegada de su reino. Esto es lo que nos está instando, ¿no? La parábola, a estar atentos, a estar velando, a ser perseverantes en la oración, mientras llega el reino de Dios. En ese primer sueño, cuando los discípulos no fueron capaces de vencer ese sueño, sin poder permanecer despiertos en Getsemaní, junto a Jesús. Mientras Jesús oraba en los momentos previos
a su arresto. Estaba pensando porque Getsemaní significa presa de aceite. Tenemos el monte de los olivos. O sea, tenemos aquí también este elemento del aceite que puede ser incidental. Pero bueno, no dejaba de ser encontrar algún tipo de relación. Estaba pensando en esto en ese momento. Bueno, el caso es que en esta escena del Getsemaní volvemos otra vez a la misma idea. Si tenemos esta idea del concepto de los dos sueños, sí resulta más plausible esto que les pasa a los discípulos, ¿no? Que Jesús está instándoles a permanecer despiertos cuando realmente ellos se quedan dormidos y Jesús sigue orando previo a esa escena al arresto de Jesús. Y precisamente que sea que en media de la noche aparezcan a arrestar a Jesús con un montón de gente, pues bueno, podría obedecer precisamente a ese periodo, a ese tiempo intermedio entre los dos sueños también, otra vez más. Pues los discípulos fueron como esas jóvenes despreocupadas que no fueron capaces de prepararse para el momento decisivo. La advertencia de Jesús nos recuerda que en nuestra vida hay momentos y oportunidades a veces perdidas. Pasamos nuestra vida entre el pasado que no volverá y el futuro que desconocemos, y mientras se nos va pasando el escurridizo presente. Como decía San Agustín, que es el tiempo que cuando digo ya se ha convertido en pasado y todavía no es futuro, ¿no? Presente parece que no existe. ¿Qué hacemos con nuestro ahora? Nuestra cultura de consumo y productiva nos quiere que nos concentremos en nuestro ahora y nos invita a aprovechar al máximo cada momento, ¿no? Esta noción ahora muy de moda también del vivir el momento presente, que tal, está más en relación con esta obsesión consumista y con esta falta de horizonte vital a largo plazo, de que solamente tenemos nuestro ahora, nuestro presente, y hay que llenarlo con más actividades, tener más experiencias, más momentos fotografiados, más me gustas en las redes sociales. Tenemos esta obsesión por el momento presente, que sí, que nos provee de una satisfacción inmediata, pero que paradójicamente no es nada gratificante a largo plazo. Jesús nos llama y nos invita a vivir cada momento, cada hora, no en función de nosotros mismos, de nuestras expectativas, de nuestras necesidades, de nuestros miedos, de nuestras angustias, sino en relación al reino de Dios. Esperar el reino de Dios no es solamente algo que va a ocurrir en el futuro. Esperar el reino de Dios significa relativizar cualquier otra preocupación presente, precisamente porque esperamos el reino de Dios que ya irrumpió como una realidad que también tiene una dimensión presente, actual, hace que vivamos toda nuestra vida ahora, aquí presente, pero también en la expectativa de futuro y pudiendo mirar hacia el pasado como que el reino de Dios ya ha irrumpido en un momento determinado. En el pasado nos permite poder tener una visión del tiempo siempre en relación al reino de Dios. De forma manera que relativiza nuestras preocupaciones presentes, de forma manera que ya no somos nosotros el centro de nuestra propia vida. Significa que hay un horizonte de esperanza más allá de las preocupaciones, de las ocupaciones, de las posibilidades del día y del aquí y del ahora. Nos da otra dimensión del tiempo. Igual que estar sumergidos en toda la narrativa de la escritura, nos da también una perspectiva diferente del mundo. La dimensión de estar esperando el reino significa también que vivimos el presente de una forma distinta. Cada hora es un momento en el que el reino de Dios viene a nosotros. Somos llamados a ser precavidos y diligentes y estar preparados para la llegada del reino.
en el Padre Nuestro, antes de fijar nuestra mirada sobre nosotros, sobre nuestras necesidades, el orar con el Padre Nuestro nos lleva a fijar nuestra atención en primer lugar en quién, en Dios Padre, al que invocamos. Cada momento de oración con el Padre Nuestro se convierte en una petición por la llegada del reino, que es después de fijar nuestra atención en el Padre, es lo que oramos, por el reino, por la llegada, la venida del reino, que representa la voluntad de Dios tanto para la tierra como para el cielo, y en esa unión de cielo y de tierra. Y solo entonces, después de hacer este recorrido, el Padre Nuestro nos lleva a centrarnos en nuestro pan de cada día, en el perdón de nuestros pecados y en el mal que nos afecta. Y este es lo que la perspectiva del reino hace sobre nosotros. En primer lugar, centrarnos en Dios, Padre, lo que ha hecho en su Hijo Jesucristo y lo que sigue haciendo a través de su Espíritu Santo, instarnos a orar, velar y orar, velad y orad, como Jesús dice a sus discípulos, como tenemos en otras partes del Nuevo Testamento, por la llegada de ese reino, y después, entonces, podemos fijar nuestra mirada en nuestras preocupaciones o nuestras ocupaciones o nuestras necesidades presentes. La parábola de las 10 muchachas es una invitación a estar preparados y a no desperdiciar nuestros momentos presentes, pero no con la angustia de una vida que se nos escapa, como si todo momento que pasa ya no vuelve, entonces esta vida es lo único que tenemos y si lo desperdiciamos, un poco esta filosofía secular que tenemos actualmente, ya entonces estamos perdiendo la vida. No es esta la angustia de la que estamos hablando, no es esto lo que nos tiene que estar centrados en el momento presente vivido bajo el reino de Dios, todo lo contrario. Es el momento vivido con la esperanza, vivido en la confianza y vivido en la diligencia del futuro de Dios que viene a nosotros. Por cierto, hablando de futuro, en el capítulo 24, en el capítulo anterior, tenemos un extenso capítulo en el que comienza diciendo Jesús a sus discípulos que este templo de Jerusalén maravilloso que están viendo va a ser destruido. Y los discípulos se preguntan, Señor, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuándo va a llegar la era del reino de Dios? ¿Cuándo? Mirando hacia el futuro. Jesús le advierte sobre lo que va a ocurrir el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén y el templo son destruidos. Y hay una lógica subyacente a todo el texto, que es que si el cuerpo de Jesús es el propio templo de la presencia de Dios en el mundo, y si Jesús va a morir en una cruz haciéndose acreedor del rechazo y de la vergüenza de convertirse en el crucificado, que el templo sea destruido significa que Jesús tiene razón y que el templo ha dejado de cumplir su función y que la venida de Jesús es la reivindicación de Jesús como Rey y como Señor. Por ello, por todo lo que ya hemos visto, no debemos tener miedo al futuro. Vivimos en una sociedad en la que constantemente nos están dando mensajes negativos, parece que todo va de mal en peor y que no podemos tener ninguna expectativa, en el que las grandes ideologías han caído y parece que entonces ya no cabe ningún tipo de esperanza. Y tenemos una visión tremendamente pesimista acerca de la realidad de nosotros mismos, las angustias personales crecen, los trastornos de ansiedad, de depresión, el problema del suicidio es también muy, muy relevante en nuestra sociedad. Pero con todo lo que hemos dicho, somos instados a mirar el futuro no con miedo, no teniendo angustia sobre el presente que se va perdiendo, que se va o que podamos desperdiciarlo, sino con actitud de esperanza y de confianza para vivir el momento presente, aprendiendo a vivir cada momento como un anticipo del reino de Dios, que viene a nosotros como lo que es un momento de celebración y de alegría.
que haya diferentes parábolas que asocian el reino de Dios a una boda, significa que el reino de Dios es celebración y alegría. Por lo tanto, cuando miremos al futuro, en la perspectiva de la fe, debemos esperar, debemos pensar que es un momento de celebración y de alegría. El reino de Dios no debe verse como una amenaza en el futuro, como que todo se va a peor, como todo antes, todos tiene que ponerse muy mal y todo es un drama tremendo y todo es una angustia constante. No. Cuando pensamos en el futuro bajo la perspectiva del reino de Dios, vemos un futuro lleno de esperanza, de alegría, de celebración. Y esto parece una tontería, pero si tenemos esta perspectiva, vamos a poder estar más capacitados para vivir nuestro tiempo, momento presente, nuestra vida diaria, con una actitud distinta, con una actitud de confianza, con una actitud de seguridad, con una actitud de firmeza, con una actitud de fidelidad y de lealtad al Señor, que nos ha prometido la llegada de este reino y que Él es el artífice de esta llegada del reino. Que mientras que en cambio vemos el futuro de una forma desesperanzada, negativa, preocupados, pensando en que todo va a ir a peor, pues entonces eso nos incapacita, nos atemoriza, nos da inseguridad para vivir el momento presente, el día a día. Por lo tanto, aunque parezca una tontería, cómo pensamos, qué creemos, qué esperamos, configura nuestra forma de vivir el momento de hoy. Así que con la parábola somos instados precisamente a ver el futuro bajo la perspectiva de ese reino de Dios que viene a nosotros. Un momento de celebración, de alegría, de esperanza, de plenitud de vida. Y eso es lo que va a es la manera que el Espíritu Santo va a ayudarnos a configurar precisamente nuestra actitud, nuestra firmeza y nuestra lealtad en el momento presente. Que así sea. Amén.